Imagina la lluvia golpeando con furia el suelo del valle de Isra, un lugar donde la neblina parece cobrar vida propia. En medio de esa tormenta, Axel Duval, el gran prodigio de Tharlot, mira a Isabela con una frialdad que corta más que cualquier espada. Ella está herida, confundida, buscando esperanza en los ojos del hombre que ama, pero solo encuentra un vacío aterrador. Axel se acerca, le susurra que todo fue una mentira, que solo la usó para llegar al pergamino sagrado, y antes de que ella pueda reaccionar, la oscuridad lo consume todo. ¡Qué entrada tan brutal para una historia que prometía ser la salvación del mundo! Es un comienzo devastador, Ariel. Lo que estamos presenciando en este relato de Albert José Toledo García no es solo una aventura épica, sino el colapso total de un héroe. Para entender cómo Axel llegó a ese punto de traición, tenemos que retroceder miles de años a la creación de los Varkangs. No eran criaturas naturales, Selena, fueron el resultado de un ritual prohibido nacido del odio puro de un místico ambicioso. Eran inmortales, diseñados para dominar y esclavizar a la humanidad bajo el mando de Dorian Vosh. Pero espera un segundo, Robin. ¿Me estás diciendo que estas criaturas fueron creadas por puro odio y la solución fue simplemente meterlas en una caja de madera mágica? Me parece una solución bastante temporal para un problema tan eterno. O sea, Tharlot vivió en una paz ficticia durante siglos, sabiendo que el mal absoluto estaba guardado en un castillo cercano. Es como vivir sobre un volcán y pretender que el calor no te va a quemar tarde o temprano. Exactamente, Selena. Y ese volcán explotó cuando apareció Kael Varón. Pero antes de llegar a la tragedia, hablemos de la infancia de Axel. Robin, el texto menciona que a los 6 años ya podía levantar objetos con la mente sin esfuerzo. Era el heredero del linaje Duval, los mismos que sellaron a los Varkangs originalmente. Había una presión inmensa sobre sus hombros, ¿no crees? Ser el prodigio en un mundo que teme su propio pasado es una carga pesada. Sin duda, Ariel. Axel creció escuchando que lo llevaba en la sangre, que sería el gran guardián. Su padre, Eldon Duval, intentó prepararlo, incluso lo llevó al castillo para mostrarle el cofre. Le advirtió que si los Varkangs despertaban, no habría nadie capaz de detenerlos. Lo curioso es que Axel, desde niño, ya se hacía preguntas existenciales sobre el sentido de la vida y la muerte. No era un niño común, era alguien que buscaba respuestas donde otros solo veían de ver. Y ahí es donde yo veo el problema, Robin. Cuando a un niño le dices constantemente que es especial y que el destino del mundo depende de él, o se convierte en un santo o se rompe bajo la presión. Y Axel parecía estar manejándolo bien, hasta que Kael Varón decidió infiltrarse en Tharlot. La forma en que Kael manipuló a los guardias, como a ese pobre Joseph, fue magistral y terrorífica. Usó el miedo, amenazó a familias. No fue una invasión de fuerza bruta al principio, fue una infiltración desde las sombras. Esa parte es fascinante, Selena. Kael no entró derribando puertas, sino enviando espías durante la feria del pueblo. Mientras la gente bailaba y celebraba, el enemigo estaba midiendo los turnos de guardia y las debilidades de las murallas. Ariel, me llamó mucho la atención el momento en que Axel empieza a investigar la desaparición de Josette. Él sabía que algo no cuadraba. Su inteligencia era su mejor arma, pero incluso eso no fue suficiente para prever la magnitud de la traición interna. Es que la traición es el tema central aquí, Ariel.
Lance, otro guardia, estaba trabajando para Kael. Axel le puso una trampa, pero ya era tarde. El plan de Kael para liberar a los Varkangs estaba en marcha. Lo que siguió fue una noche de carnicería en el castillo. Eldan y Celeste, los padres de Axel, intentaron proteger el cofre a toda costa. La imagen de la carroza huyendo a toda velocidad mientras las flechas mágicas caían sobre el castillo es pura adrenalina narrativa. Pero hablemos de la crueldad de Kael, Robin. Matar a Eldan y luego a Celeste frente a los ojos de su propio hijo. Eso es sadismo puro. No solo quería el cofre, quería destruir el espíritu de los Duval. Ariel, cuando Axel grita de dolor viendo a sus padres morir, algo se rompe en él. Ahí es donde creo que la semilla de su futura oscuridad fue plantada. ¿Cómo puedes seguir creyendo en la justicia cuando ves que el mal triunfa de forma tan absoluta? Es una pregunta válida, Selena. Axel sobrevive de milagro gracias a Isabela y Elías, pero queda herido tanto física como emocionalmente. Mientras él se recupera en una cabaña oculta, los Varkangs son liberados. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Dorian Vosh, el líder de estas criaturas, no solo quiere matar humanos, quiere que le sirvan. Tharlotke, Thaberia, que es un efecto dominó de desesperanza. Y fíjate en el contraste, Ariel. Mientras el mundo exterior se desmorona, Axel tiene visiones durante su recuperación. Ve pueblos oprimidos, pero también ve una luz. Rebecca, la mujer que lo cura, le habla de la leyenda del elegido. Dice que solo alguien con un poder específico puede romper la maldición de los Varkangs. Así que Axel, Isabela y Elías emprenden este viaje desesperado hacia el Valle de Isra para encontrar el pergamino sagrado. Honestamente, Robin, toda esa parte del viaje me parece una prueba de resistencia inhumana. Cruzar ese pantano venenoso, enfrentarse a un oso híbrido y luego a esos lobos gigantes, las bestias de Isra. Es demasiado. Isabela y Elías dieron todo por Axel. Isabela incluso lidió con sus celos durante la feria del refugio, demostrando que su amor por él era real, humano y profundo. Lo que me molesta es que Axel parecía corresponderle. Incluso le prometió matrimonio. ¿Fue un manipulador experto o realmente cambió en el último segundo? Esa es la gran incógnita, Selena. En el pantano, Axel demostró una destreza increíble. La forma en que eliminó a la tercera bestia con un cuchillo, con una precisión quirúrgica, ya nos daba pistas de que su poder estaba escalando a niveles peligrosos. Pero el veneno de las plantas los debilitó a todos. Cuando finalmente llegan al Valle de Isra y Axel entra solo a la cámara del pergamino, el ambiente cambia por completo. Robin, ¿qué crees que leyó Axel en ese pergamino que lo transformó de esa manera? Es difícil saberlo con certeza, Ariel, pero el texto sugiere que el elegido no es necesariamente un salvador luminoso. Quizás el pergamino decía que para destruir la maldición, uno debe convertirse en algo igual de terrible. Axel siempre buscó el sentido de la vida y la muerte, y tal vez descubrió que su destino no era ser el héroe de los cuentos, sino el monarca de la oscuridad. Al salir de la cámara, ya no era el Axel que Isabela conocía. Su frialdad era absoluta. Fue horrible, Robin. Isabela estaba ahí, bajo la lluvia, esperándolo con esperanza, y él le suelta en la cara que nunca la amó, que solo los usó. Es que me hierve la sangre, Ariel. Después de todo lo que pasaron en el pantano, después de que ella casi muere por el veneno, él la golpea y la deja tirada. Dice que ese es el inicio de su oscuridad. ¿Es Axel ahora peor que Dorian Vosh o Kael Varón? Podría serlo, Selena, porque Axel tiene el conocimiento y el linaje. Kael es un místico maligno, pero Axel es un Duval. Si un Duval se vuelve oscuro, las consecuencias para el mundo son inimaginables. La historia termina con este continuará, que nos deja con el corazón
en un puño. Los Varkangs siguen conquistando pueblos. Tharlot es un lugar de esclavitud y muerte, y la única esperanza, el elegido, parece haber cambiado de bando antes de empezar la batalla final. Lo que es interesante es la psicología del poder aquí, Ariel. Axel siempre fue el mejor en todo, en la academia, en el combate, en la investigación. Quizás esa superioridad, mezclada con el trauma de ver a sus padres morir, creó el caldo de cultivo perfecto para un complejo de Mesías oscuro. Él cree que su destino es superior a los sentimientos humanos ordinarios como el amor de Isabela o la lealtad de Elías. Pero Robin, ¿qué pasa con el libre albedrío? Eldon le dijo a Axel antes de morir que él eligió su destino y que Axel debía elegir el suyo. Axel eligió la traición. No fue un accidente, fue una decisión consciente bajo la lluvia de Isra. Ariel, me preocupa el destino de Isabela y Elías. Están solos en un valle lleno de peligros, debilitados por el veneno y traicionados por su líder. ¿Cómo van a sobrevivir a esto? Esa es la gran pregunta que nos deja Albert José Toledo García, Selena. La narrativa es tan inmersiva que realmente sientes la humedad del pantano y el peso de la traición. Robin, hablemos un poco de la estructura de este mundo. Tharlot, Taberia, el Valle de Isra, parece un tablero de ajedrez donde las piezas humanas están siendo devoradas por monstruos antiguos. ¿Crees que hay alguna fuerza mística que pueda equilibrar la balanza ahora que Axel se ha ido al lado oscuro? Podría haberla, Ariel. El texto menciona que el ejército de místicos que selló a los Varkangs originalmente vino de lugares muy lejanos. Tal vez todavía existan otros focos de resistencia que no conocemos, pero la clave sigue siendo el pergamino. Si Axel es el elegido, pero ha decidido usar ese poder para su propia agenda, el mundo está en un problema serio. Los Varkangs no tienen piedad, y ahora tienen a un aliado, o quizás un nuevo rival, que conoce todos sus secretos. A mí lo que me rompe el corazón es la imagen de los habitantes de Tharlot, Robin. Ese hombre que se suicidó en la celda de castigo después de una semana sin comer ni beber, por el simple hecho de que se le cayó una piedra. Eso te da una idea del nivel de opresión. No es solo una guerra, es un exterminio del espíritu humano. Ariel, si Axel realmente se ha vuelto oscuro, les ha quitado a estas personas lo último que les quedaba: la esperanza de un Salvador. Es que es cierto, Selena. La esperanza es un hilo muy delgado en esta historia. Pero pensemos en el título: La maldición de los Varkangs. Quizás la maldición no es solo su existencia, sino lo que provocan en quienes intentan detenerlos. Axel intentó luchar contra ellos y terminó convirtiéndose en algo que Isabela no puede reconocer. Es el clásico dilema de quien lucha contra monstruos y debe cuidar de no convertirse en uno. Exactamente, Ariel. Axel miró demasiado tiempo al abismo, y el abismo terminó mirando dentro de él. Pero no olvidemos a Elías. Él es el alivio cómico en muchos momentos, pero también es un guerrero leal. Su capacidad para bromear incluso frente a los lobos gigantes muestra una resiliencia que Axel, con toda su seriedad y brillantez, tal vez no posee. A veces la verdadera fuerza no está en el prodigio, sino en el compañero que se niega a rendirse. Espero que tengas razón, Robin, porque ahora mismo Elías e Isabela son lo único que queda entre la humanidad y la extinción total. Me pregunto qué hará Dorian Vosh cuando se entere de que Axel tiene el pergamino, porque Dorian es arrogante, cree que los humanos son solo sirvientes. No creo que acepte fácilmente a un humano, por muy Duval que sea, reclamando un poder que podría rivalizar con el suyo. Ese choque de titanes sería épico, Selena. Imaginen a Dorian Vosh contra un Axel Duval consumido por la oscuridad. Sería una batalla por el dominio de las ruinas del mundo.
Pero volviendo al tema de la traición, Ariel, ¿no te parece que el comportamiento de Axel fue demasiado repentino? Un momento está besando a Isabela en el refugio y al siguiente la golpea. ¿Podría estar bajo algún tipo de hechizo o posesión por el pergamino? Es una posibilidad, Ariel. Los objetos mágicos antiguos en este mundo suelen tener voluntad propia, pero también es posible que Axel siempre tuviera esa sombra dentro de él y que el pergamino simplemente le diera el permiso para dejarla salir. Robin, el texto dice que Axel siempre se sintió diferente, siempre buscó respuestas profundas. Tal vez la respuesta que encontró fue que el amor y la lealtad son debilidades que un gobernante no puede permitirse. Pues qué respuesta más triste, Robin. Si esa es la lección, prefiero quedarme con la ignorancia de los aldeanos del refugio que, a pesar del peligro, celebraron una feria y compartieron su comida y sus caballos con unos desconocidos. Esa humanidad es lo que realmente vale la pena salvar. Axel despreció eso, y al hacerlo, se convirtió en el villano de su propia historia. Ariel, ¿cómo crees que termine esto para Tharlot? Honestamente, Selena, Tharlot parece condenada a menos que ocurra un milagro real. El magistrado pidió un milagro antes de entregarse, y lo que recibió fue la noticia de que los Duval habían muerto. Es un panorama muy sombrío, pero las historias de Albert José Toledo García suelen tener giros inesperados. Quizás Isabela tenga un papel mucho más importante de lo que Axel cree. Él la llamó estorbo, pero ella es una guerrera que sobrevivió al pantano por su propia cuenta. Buen punto, Ariel. Isabela no es una damisela en apuros. Ella derrotó a su propia bestia de Isra mientras el veneno recorría sus venas. Su voluntad es de hierro. Si logra recuperarse del golpe físico y, más importante, del golpe emocional de la traición de Axel, podría convertirse en la verdadera líder que el mundo necesita. Robin, a veces el elegido, no es quien dice la leyenda, sino quien decide levantarse cuando todo está perdido. Me encanta esa idea, Robin. Que Isabela sea quien finalmente ponga a Axel en su lugar. Sería poético. Pero no olvidemos que el ejército de Varkangs sigue creciendo. Dorian Vosh está reclutando a los guardias que se rinden. El miedo es una herramienta de reclutamiento muy efectiva. Si no te unes, mueres o vas a una celda de castigo eterna. Es una elección que nadie debería tener que tomar. Y eso nos lleva de vuelta al místico que creó a los Varkangs originalmente. Ariel, Robin, piensen en esto. El odio de un solo hombre cambió el curso de la historia por milenios. Es un recordatorio de lo peligroso que puede ser el poder cuando se divorcia de la empatía. Los Varkangs son la encarnación física de ese odio. Axel, al elegir la oscuridad, se está uniendo a ese ciclo en lugar de romperlo. Es un ciclo destructivo, Ariel. La historia de los Duval es trágica porque parece que están destinados a estar atados a los Varkangs para siempre, ya sea como sus carceleros o como sus nuevos líderes. Pero el sacrificio de Eldon y Celeste no puede ser en vano. Ellos murieron creyendo que estaban salvando el futuro de su hijo. Me pregunto qué sentirían si vieran en lo que se ha convertido Axel bajo la lluvia de Isra. Sentirían un dolor peor que la muerte, Robin. No hay nada más triste que ver a un hijo perder su alma. Pero bueno, la historia nos deja en un punto de máxima tensión. Axel se ha ido, Isabela y Elías están heridos, y el imperio de los Varkangs se expande. Es el momento más oscuro antes del amanecer. O tal vez es solo el comienzo de una noche eterna. Ariel, ¿qué te queda de todo este viaje? Me queda la sensación de que el destino es algo que se construye con cada decisión, Selena. Axel creía que el pergamino le daría su destino, pero él ya lo estaba eligiendo cuando decidió usar a sus amigos.
La verdadera maldición no son las criaturas de piel de ceniza, sino la pérdida de la humanidad en nombre del poder. Es una historia poderosa, inmersiva y profundamente triste, pero que nos obliga a mirar nuestras propias sombras. Exacto, Ariel. La maldición de los Varkangs es un espejo. Nos muestra que el heroísmo es frágil y que la oscuridad puede tentar incluso al más brillante de los hombres. Pero mientras haya personas como Isabela y Elías que, a pesar de la traición y el dolor, sigan respirando y buscando una forma de luchar, todavía hay una historia que contar. El viaje al Valle de Isra fue solo el primer acto de un drama mucho mayor. Pues yo estoy lista para el segundo acto, Robin. Quiero ver a Isadis y ver a Isabela levantarse. Quiero ver si Axel tiene algún rastro de remordimiento o si realmente se ha convertido en un monstruo. Y sobre todo, quiero ver si ese milagro que esperaba el magistrado de Tharlot finalmente aparece, aunque no sea de la forma que él imaginaba. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad, Ariel? Así es, Selena. Incluso en el mundo de Tharlot, donde los inmortales caminan por las calles y los héroes se vuelven villanos, la esperanza es la única llama que puede iluminar el camino de regreso. Gracias por acompañarnos en este análisis de una historia tan intensa. Robin, Selena, ha sido un viaje increíble a través de la mitología de los Varkangs. Nos queda mucho por reflexionar sobre el sacrificio, la traición y el peso del apellido Duval. Ha sido un placer, Ariel. Historias como esta nos recuerdan por qué amamos la narrativa épica, porque nos habla de nuestras propias luchas internas proyectadas en un mundo de magia y monstruos. El destino de Axel está sellado por ahora, pero el de Tharlot aún está en juego. Totalmente de acuerdo, Robin. Y para nuestros oyentes, recuerden, no importa cuán oscuro parezca el valle o cuán venenoso sea el pantano, lo que define quiénes somos no es el poder que encontramos, sino cómo tratamos a quienes caminan a nuestro lado. ¡Hasta la próxima! Y con eso cerramos este episodio. La lluvia sigue cayendo en Isra, pero la historia apenas comienza. Manténganse alerta, porque en un mundo donde los Varkangs han despertado, nadie está realmente a salvo. Buenas noches, y que sus propios pergaminos les revelen caminos de luz, no de sombra.